¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. No sé qué pasó, la computadora se reinició. He estado chuteando una actualización. La he dejado para después y parece que ahora sí se hizo lo que le dio la gana. Bien. Antes de comenzar, nuevamente buenos días. ¿Han podido iniciar algo del trabajo que tienen que presentarme o entregarme el 21? ¿Les queda más o menos claro o no está claro lo que tienen que hacer? Yo tengo una pregunta. Dígame. Ajá, es que yo estuve leyendo sobre los artículos que nos había mandado. Entonces, mi pregunta es que la enfermedad que nosotros tenemos que diseñar, cuando modificamos los datos, por ejemplo, si yo invento una constante catalítica, no es solamente modificar el número porque sí, sino que tengo que justificar por qué lo modifiqué. Exactamente, tienes que decir que entonces la constante catalítica de esta es mucho más eficiente que el otro. Usa mejor la eficiencia catalítica, que la que Ajá. relaciona la constante de afinidad con con la constante catalítica. Entonces eso te va a permitir que tú realmente in vivo puedas decir que esta enzima tuya que tiene el problema o es mucho más afín a este sustrato que el otro. O sea, tú utilizas la eficiencia catalítica, que eso relaciona la KM y la constante catalítica y tú puedes directamente in vivo utilizarlo como parámetro para determinar. Lo otro que puedes hacer también, pero más allá de justificármelo, tienes que decir, que demostrar que tú sabes que ella es mucho más eficiente que la otra y puede utilizar distintas cosas. Si utilizas la eficiencia catalítica, tienes que decir que entonces que la eficiencia catalítica está prácticamente controlada por difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que se encuentre la enzima con el sustrato se va a transformar en producto. Entonces eso usualmente son valores de 10 a la 8 a 10 a la 9 para que esté controlada por difusión. Entonces, lo otro que también puedes utilizar
es de repente si tú diseñas una patología y tú dices que es producto de una inhibición, entonces tú tienes entonces que jugar con los parámetros cinéticos y decir que, y te inventas entonces la KM y te inventas la velocidad máxima, y entonces te tienes que inventar cómo afecta la velocidad máxima, afecta la KM. Entonces tú tienes que jugar, es creatividad, por eso le dije que aquí no hay un trabajo mal diseñado, eso es creatividad. Entonces lo que yo voy a evaluar más que todo es el uso de los conceptos, que tú puedas decir entonces que esta enfermedad, tú dices que a nivel genético expresa una enzima. Esta enzima que estoy expresando está defectuosa. Está defectuosa porque ella tiene que transformar esto a esto y no lo hace. Entonces tú tienes que hablarme con los parámetros cinéticos de esa enzima defectuosa. Entonces, es lo que tú escojas. Tú puedes escoger que va a ser que se sobreexpresa la enzima o no se expresa suficiente, o que se genere un metabolito, un metabolito intermediario que genere una patología. Tú tienes que escoger lo que tú quieras. Es una libertad de creatividad bioquímica. Por eso les coloqué todos los artículos para que vean todo lo que se coloca más o menos como fundamento para poder hacer este tipo de actividades. Y el que les enseñé la semana pasada, si la memoria no me falla, déjame buscar aquí documentos para enseñarles rapidito. Que les dije que revisaran de primero, ese que les conviene ver primero. Este le conviene verlo primero. Pues aquí tienen la lista de las enfermedades que son productos de desorden metabólico. Y entonces tú puedes a partir de ahí ver y tú puedes entonces diseñar una propia utilizando algunos conceptos de lo que está aquí. Tú puedes determinar qué es lo único que nosotros no hemos visto todavía es nucleótidos y ácidos nucleicos, que eso, la idea es que yo voy a darle hoy aminoácidos y mañana podamos ver algo de nucleótidos o ácidos nucleicos. Porque el 21 tienen que presentar el trabajo y tenemos el examen el 22. O sea que estamos hablando de que ya nuestros días de clase están súper limitados. Si usted lo puede utilizar como fundamento, léanse primero este. Y con esto usted puede diseñar la enfermedad. Pues usted ahí va a tener elementos de juicio para saber qué puede modificar, qué tiene que tener para que sea una enfermedad metabólica. Entonces, y de ahí usted puede entonces diseñarlo. O sea, como le digo, esto no hay trabajo malo. Lo único que usted tiene que saber es sustentar bioquímicamente lo que usted está diciendo. Es todo lo que yo estoy buscando. Si usted puede, utilicen lean este para que tengan una idea general de todas las distintas enfermedades y dependiendo del tipo de metabolismo. Aquí son desorden a nivel del metabolismo de carbohidratos. Vean, aquí está del metabolismo de glucosa, ustedes presentaron eso. Ustedes ya vieron que muchas veces porque no se expresa suficiente o, no, o está defectuosa. Estas son cosas que usted tiene que ver. Lo último que tiene que usted garantizar es que va a tener que escoger una enzima. Escoja la enzima del metabolismo que usted quiera. Las enfermedades asociadas al metabolismo lípido son muy comunes. Una enfermedad que genera todo, engloba casi todo el metabolismo de manera general, es la diabetes. Esas son enfermedades que usted puede utilizar. Entonces, eso es para que ustedes puedan crear. Así que por eso les recomiendo que lean primero este artículo que está aquí, porque este que está aquí le resume todo. Ahora también hay enfermedades sobre el estrés oxidativo. El incremento del estrés oxidativo conlleva a patología. Yo estudio el estrés oxidativo en su aplicación biomédica. Yo de manera fotosensibilizada genero especies reactivas de oxígeno para que ellas, que la especie citotóxica que es el oxígeno cingulete, ese oxígeno cingulete que no tiene una enzima específica, aunque ya hay reporte de la oxidonitricosintasa que trabaja, que reconoce hasta cierto momento esto como sustrato. Entonces tú la generas para descompensar
el metabolismo antioxidante. Yo tengo demasiadas especies reactivas de oxígeno y no suficiente mecanismo de eliminarla. Eso genera un montón de patologías. Entonces, tú puedes ser creativo con todo lo que tú quieras, con todo lo que usted quiera. Desde que usted se pone la comida en la boca, usted puede decir que la alfa milasa salival no funciona. Usted ahí puede comenzar. Si es creatividad de ustedes, lo que ustedes quieran. Nada más estoy buscando que ustedes apliquen el concepto. Entonces, no se preocupen por esto, que no hay trabajo malo. Es creatividad de ustedes. Lo que ustedes diseñen, lo que ustedes quieran. Solamente vamos a evaluar la parte científica, el razonamiento lógico de cómo usted diseñó la enfermedad, cómo usted dice que se va a diagnosticar. Si usted dice que usted que hay un fármaco que la va a tratar, ese fármaco, ¿qué le va a hacer a la ruta metabólica? Eso es solo lo que estoy buscando. Por eso tienen los artículos que le di, tienen distintos enfoques, distintas cosas que se utilizan específicamente en otras latitudes para ese tipo de actividades. Son elementos de juicio para ustedes. Si tienen todo eso, por eso comiencen con este que está aquí, para que lo lean y les sirva. Bien, con eso dicho, la semana pasada les dije que le iba a presentar este, para que lo tuvieran y por lo menos los pudieran utilizar. Entonces aquí hay cuando usted está estudiando el metabolismo de lípidos y estamos hablando de la beta oxidación. Entonces, dependiendo, ¿ven mi pantalla? Espera un momentito. ¿Logran ver? Abrir. ¿Ven el PowerPoint? Sí, sí, sí. Ok, Un listo. papel blanco. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien, perfecto. Entonces, por lo menos cuando usted va a hacer la beta oxidación y hay presencia de insaturaciones, usted tiene que saber que dependiendo donde se encuentra la insaturación, cuál enzima tiene que utilizar. Entonces la beta oxidación, el mismo juego de enzimas una y otra vez. Es algo cíclico. Ya lo conversamos aquí. Por ejemplo, tenemos 16.2.1, tiene un solo aminoácido, disculpen, un solo doble enlace. Delta 9 quiere decir que está en la posición número 9. Tiene carbono contando 1 y 7, 8 comienza aquí en el carbono 9. Entonces, él tiene que ser activado, pero lo sabemos, y tiene que ser transportado a través de la membrana mitocondrial interna, igual que los ácidos grasos saturados. Una vez dentro, vemos cuando está activado cuántas vueltas se puede dar. Usted ya sabe que esto va a depender 16 entre 2, 8. Tú puedes tener 8 acetilcoencinas, pero tienes que tomar en consideración la insaturación. Entonces tú haces las vueltas normales. Aquí haría 3 ciclos de reacciones de la beta oxidación y llegamos aquí. Entonces, aquí específicamente el sustrato para la ruta es el doble enlace en la posición trans. No cis. Entonces, ¿cuál es la única juego de enzimas diferentes que va a utilizar en este caso en particular? Una isomerasa para cambiar entonces la posición del doble enlace. Y ya cuando tenemos el trans, entonces él continúa de manera normal la beta oxidación. ¿Para qué ocurre si fuesen dos insaturaciones? Entonces tenemos que ver las insaturaciones. Aquí tenemos entonces 18.2.2, tenemos dos insaturaciones. O sea, hay que ser activado, luego transportado, lo mismo anterior. Entonces desarrollamos la fórmula química para poder comprender cuántas vueltas de beta oxidación normal vamos a tener antes de llegar a la insaturación. Recuerden que las insaturaciones de los ácidos grasos son cis. Son cis de manera natural porque esta tiene una curvatura aproximadamente de 30 grados y eso evita el empaquetamiento compacto de las membranas. Eso regula la fluidez de las membranas biológicas. Entonces, aquí lo vemos, 3 ciclos normales de beta oxidación y llegamos a las insaturaciones. Estamos aquí y aquí. Entonces,
una isomerasa y tenemos ahora en la posición trans una vuelta normal de beta oxidación y quedamos con este producto. Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 carbono. Ahora la reacción normal de la beta oxidación y la primera. Y de aquí, ahora necesitamos otra enzima, el 2,4-dienoil coenzima reductasa. Tenemos ahora este trans, hacemos una isomerización para que se forme el producto que va a ser reconocido por la beta oxidación y seguimos adelante. O sea, aquí solamente se necesitan dos, ahí se me fue, lo escribí en inglés, dos enzimas extra para la oxidación de cualquier ácido graso poliinsaturado. Si los dobles enlaces impares son resueltos por la isomerasa, y los dobles enlaces pares por la reductasa y la isomerasa. Entonces eso es lo que tienen que jugar, nada más saber dónde va. Y acá se lo escribí también, dice las reacciones que siguen son las mismas de la degradación de los ácidos grasos saturados, ya que el trans 2 delta 2 enoil coenzima, que lo escribí en inglés también, es un sustrato que se regula en el catabolismo de ácido graso. Para que lo tengan, yo les voy a pasar esto para que lo puedan utilizar. Igual lo tienen en el texto de ustedes en la página 505, hay un ejemplo de esto para que lo puedan ver. Entonces, nada más depende de dónde se encuentra el doble enlace, ustedes tienen que saber cuáles son las enzimas que tienen que utilizar extra. Bien, ahora, el metabolismo de aminoácidos, para que esto sea más fácil para ustedes por todo lo que viene, aquí vamos a solamente hacer hincapié en que sepan cuál es el precursor cuando es la biosíntesis y cuando es el catabolismo, para que usted tenga una idea de dónde proviene. Y así mismo cuando hagamos el parcial, le voy a colocar esto para que usted sepa de dónde proviene. Bien, ustedes vieron a los aminoácidos el semestre pasado. Esta tabla es extraída de Leninger y ustedes vieron los 20 aminoácidos que existen de manera natural. Ellos son clasificados de distintas maneras. A mí me gusta esta tabla porque esta tabla es muy ilustrativa. El Leninger los clasifica como los no polares con cadena lateral alifática, los polares con grupos R sin carga, los aromáticos, los que tienen carga negativa a pH fisiológico, los que tienen carga positiva a pH fisiológico. Porque ustedes ya saben que la histidina aquí aparece con carga positiva, clasificado aquí, pero ella realmente a pH fisiológico no está protonada porque tiene un pK de 6. Pero ella se puede protonar y desprotonar con facilidad, lo que la hace muy versátil para la utilidad dentro de procesos metabólicos, específicamente cuando esa histidina se encuentra en el sitio activo de enzimas. Bien, los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Ustedes ya saben que algo es esencial cuando usted no lo sintetiza o no lo sintetiza en suficientes cantidades. Por consiguiente, tiene que obtenerlo de la dieta. Entonces, también hay algo que se llama condicionalmente esencial. Entonces, dependiendo de tu condición en particular, muchos revistas de nutrición, más que nada, porque hay un aspecto de la bioquímica que se llama bioquímica nutricional, la bioquímica alimento y bioquímica nutricional, que estudia algo de esto, y este es mucho más transversal, porque no solamente tiene que ver con las aplicaciones hacia el metabolismo, sino con todos los aspectos nutricionales, y tú puedes tener alguien que estudie bioquímica nutricional y es agrónomo, por decirle un ejemplo, porque se toma en agronomía cursos de eso y tú tienes que ver metabolismo y tienes que ver algo de la dieta para el animal. Entonces, bien, cuando son esenciales, los esenciales
son la isoleucina, leucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina, triptofano y valina. Parcialmente esenciales o semiesenciales quiere decir que son esenciales en algún momento, pero no todo el tiempo. También en algunos momentos se les conoce como condicionalmente esenciales, porque dependen de una característica en particular o de un momento en particular. Vamos a hablar de parcialmente esenciales o semiesenciales. La histamina y la arginina son esenciales en niños, pero no en los adultos. Y los no esenciales significa que usted los sintetiza en suficientes cantidades. Alanina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina y asparagina. Entonces, dependiendo de tu condición específica nutricional y si tienes una enfermedad metabólica, puede ser que un aminoácido de estos que no es esencial en condiciones normales para usted sea esencial. Por eso dependerá de las condiciones. Entonces, también una manera de clasificar los aminoácidos en función del metabolismo es hacia dónde llevan en su catabolismo. Entonces, por lo menos se conoce como puramente cetogénico, quiere decir que lleva a cuerpos cetónicos exclusivamente la leucina. Cetogénico y glucogénico lleva a la formación de cuerpos cetónicos y a glucosa, lisina, isoleucina, fenilalanina, tirosina y triptofano. Puramente glucogénicos, quiere decir que solamente llevan hacia la formación de glucosa, treonina, metionina, valina, alanina, arginina, aspartato, cisteína, glutamato, glicina, prolina, serina, histidina, glutamina y asparagina. Algunos textos difieren un poco en esto cómo lo presentan y tiene que ver con la parte cuando son precursores y en el catabolismo llevan hacia un aminoácido, no dependiendo si ese aminoácido lleva entonces hacia cuerpo cetónico o lleva hacia glucosa, lo clasifican tanto en cetogénico y glucogénico o a veces solamente lo clasifican en cetogénico o glucogénico. Entonces esto fue extraído de un libro de bioquímica clínica. Y muchas veces dependiendo del enfoque del libro le da algunos parámetros un tanto diferentes porque ve hacia dónde el libro hacia dónde lo está viendo. En el Fundamentals de Boet y Boet clasifican los aminoácidos como glucogénicos los siguientes para que lo escuche también le quede en la grabación por si acaso lo están estudiando para que les quede en la grabación. La alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, triptofano, asparagina, aspartato, fenilalanina, tirosina, isoleucina, metionina, treonina, valina, arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina. Y los que son cetogénicos, isoleucina, leucina, lisina, treonina, leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina. Estoy viendo una imagen que tengo aquí. Lo clasifican así que lo veremos a lo largo del curso. Ustedes tienen en el Horton, en la página, que tengo aquí solamente para decirle la imagen, en la página, cuando están estudiando, la página 540, la figura 1726. Yo me voy a guiar de esa figura cuando me toque colocarle algo en el parcial, para que la utilicen como base para estudiar. Esa es la que yo voy a utilizar cuando le pregunte si un aminoácido es glucogénico o cetogénico. Voy a utilizar esa figura como base. Bien, entonces tenemos ahora el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno se puede obtener de dos fuentes, aparte de la fuente del nitrógeno atmosférico, así como de los nitratos. Entonces, nosotros no podemos asimilar el nitrógeno de manera directa. Algunas bacterias sí pueden, tienen una enzima mucho más desarrollada, que se conoce como nitrogenasa, que puede directamente incorporar la forma de amonio. Entonces, nosotros no. Entonces, nosotros tenemos que utilizar actividades reductasas y nosotros generamos, a partir del nitrato, usamos nitrato reductasa, le damos a nitrito, hacemos la actividad reductasa y lo llevamos entonces a amonio, para que entonces sea incorporado a las vías metabólicas y entonces pueda ser utilizado para la síntesis de aminoácidos, nucleótidos y fosfolípidos. Entonces eso es importantísimo en el ciclo del nitrógeno. Nosotros no podemos ir directamente aquí.
nosotros tenemos que ir por toda esta ruta del lado de acá. Entonces, el nitrato se reduce a nitrito, el nitrito hacia amoníaco. Entonces, ¿cómo nosotros lo incorporamos? Nosotros incorporamos el amonio de la siguiente manera. Nosotros tenemos el alfa-cetoglutarato y tenemos la enzima glutamato deshidrogenasa. Entonces, ella forma el glutamato. Entonces, a partir de ese glutamato, tú tienes la glutamina sintetasa, entonces tú puedes formar la glutamina. Y vea que hemos incorporado 2 veces el amonio. Aquí está, y viene y se forma el grupo alfa-amino, y luego lo incorporamos aquí para que caiga en la cadena lateral. Otra manera es tener la glutamina, reacciona con el alfa-cetoglutarato por la acción de la glutamato sintasa y generamos 2 glutamatos. Eso se conoce como una aminación reductiva del alfa-cetoglutarato. Entonces, todo esto, estas reacciones para la formación o la biosíntesis de aminoácidos se conocen como reacciones de transaminación. También se conocen las enzimas como aminotransferasas. Entonces, tú tienes un alfa-aminoácido que reacciona con un alfa-cetoácido y en esta transaminación tú tienes como productos un alfa-cetoácido y un alfa-aminoácido. Entonces, tú has transferido los grupos. Requiere como cofactor piridoxal fosfato para poder llevar a cabo la reacción. Esta imagen es la que resume mucho mejor lo que ocurre en 2 etapas. La primera etapa va en esta dirección y la segunda etapa es la inversa de esto. Por eso usted ve que dice paso 1 y paso 1', paso 2 y paso 2', paso 3 y paso 3'. Quiere decir que cuando vamos en esta dirección es la etapa 1 y la etapa 2 en la dirección inversa. Entonces, y en la etapa 1, lo que usted está viendo en la imagen es que tú conviertes el aminoácido a un alfa-cetoácido. Entonces, aquí tiene una química muy interesante, que es la única imagen que les voy a presentar que tiene un mecanismo de reacción. Porque no lo estoy haciendo en estas otras diapositivas, porque solamente quiero que vean los precursores. Entonces, aquí en la etapa 1, en el primer paso, ¿qué estamos viendo? Que el grupo amino, este que está aquí, va a hacer un ataque a la enzima PLP, que está aquí, que es una base de Schiff. Y ahí entonces usted va a ver que hay una reacción de transaminación. Acá tenemos entonces la tautomerización, para ponerlo sencillito, para no complicarlo. Y al final lo que tú ves es una hidrólisis para que se forme el alfa-cetoácido. Entonces, en la etapa 2, tú conviertes entonces ahora el alfa-cetoácido a aminoácido y va a hacer los pasos inversos. ¿Cómo tú ves esto? Ocurre de 2 maneras. En una puede ser cuando hay un exceso de grupos nitrogenados, entonces tú puedes ir por esta ruta. Y cuando hay una baja concentración entonces de amonio, tú vas por esta ruta. Para simplificarlo. Entonces, cuando se habla de la biosíntesis de aminoácidos, uno tiene que verlo en función de lo que ya hemos aprendido. Usted ya sabe que la glucosa 6-fosfato se encuentra en una encrucijada metabólica y a partir de la formación de los 6-fosfato tú puedes determinar hacia dónde tú vas. Entonces usted ya conoce que va hacia ribosa 5-fosfato y esto que está aquí, usted sabe que es un producto de qué vía metabólica vimos esto, de la vía las pentosas de fosfato. Entonces de aquí tú puedes ir a la formación de histidina. O desde aquí podemos seguir y tú formas fenilalanina y triptofano. Y de aquí vamos a tirosina. Tú puedes seguir de aquí y formas 3-fosfoglicerato. ¿Dónde está el 3-fosfoglicerato? Usted ya lo conoce. A fosfonolpiruvato, a piruvato. Aquí estamos en la ruta de la glucólisis.
De piruvato podemos entonces sintetizar alanina, valina y leucina. El piruvato puede ir al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs a partir del alfa-cetoglutarato vamos al glutamato. Y del glutamato salimos y formamos sintetizar la arginina, glutamina y prolina. En el oxaloacetato vamos hacia aspartato y del aspartato vamos a asparagina, lisina, metionina y treonina. Tú puedes sintetizar la cisteína a partir de la metionina y veremos aquí más adelante cuáles son los que tienen precursores en común. Y del 3-fosfoglicerato podemos ir a la serina y de la serina podemos ir a la cisteína y la glicina. Entonces, de manera general, la biosíntesis, ¿qué aminoácido es D? ¿Qué aminoácido es N? Tienen que acordarse del sistema de una letra, porque en la prueba parcial yo no le voy a escribir aspartato, ni le voy a escribir glutamato, ni le voy a escribir asparagina. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que yo le ponga el sistema de una letra o el sistema de tres letras porque es algo que ustedes ya vieron y algo que ustedes ya conocen. Entonces eso sí tienen que repasarlo, el sistema de una letra y de tres letras los aminoácidos. Bien, ahora, el oxalacetato, en presencia de la aspartato transaminasa, de forma aspartato. ¿Ven? Que tenemos los acetatos y ahora tenemos el grupo amino aquí. Entonces tenemos ahora la asparagina sintetasa. Entra glutamina, sale glutamato y se forma entonces asparagina. Bien. Ahora, del aspartato podemos llegar a la lisina. De aquí podemos llegar a la treonina y aquí podemos llegar a la metionina. El aspartato utiliza el aspartato sinasa. Usted sabe que es una sinasa, utiliza ATP como no del grupo fosfato. De forma este intermedio que se conoce como beta aspartil fosfato. Entonces aquí está la enzima aspartato similaldehído deshidrogenasa y te forma este intermediario, aspartato beta semialdehído. De aquí tú puedes hacer 8 reacciones más y llegar a lisina. O de aquí tú puedes ir en esta dirección y tú llegas a este intermediario que se conoce como homoserina. Desde la homoserina tú puedes hacer 2 reacciones, son 2 pasos diferentes y este paso requiere PLP y formas treonina. O de aquí, 3 reacciones y formas homocisteína. Y de la homocisteína tú puedes entonces sintetizar metionina. Usted tiene que saber que de aquí de aspartato tú puedes llegar hasta lisina y de aquí a aspartato tú puedes llegar a formar treonina y metionina. Entonces, si yo tengo la treonina, yo a partir de aquí, yo puedo sintetizar alanina y puedo llegar a isoleucina, valina y leucina. Entonces aquí tenemos entonces la treonina, se forma el alfa-acetobutirato, que con piruvato me lleva entonces a formar este intermediario que es alfa-aceto-beta-metilvalerato y de aquí llegamos a isoleucina. Vean la forma ramificada, vean la forma ramificada. De aquí con 2 piruvatos, entonces yo puedo formar que hay 3 reacciones, una descarboxilación y yo puedo formar alfa-aceto-isovalerato. Y directamente este es el core de la valina. De aquí, con 4 reacciones, yo puedo llegar a formar la leucina. Ahora, para formar prolina y arginina, comenzamos con el glutamato y de aquí el glutamato tú puedes hacer varias reacciones y llegas a este derivado, glutamato gamma semialdehído. De aquí ocurre una reacción de ciclación y tú formas la pirrolina 5-carboxilato. Y de aquí este es el precursor directo para la síntesis de la prolina. Si estamos aquí en este intermediario, tú puedes formar ornitina y de ornitina tú puedes ir a arginina. O tú puedes ir desde aquí al glutamato y formar este que está aquí, este intermediario que es el N-acetilglutamato 5-semialdehído y de ahí vamos a ornitina y de ornitina vamos a arginina. La serina se biosintetiza a partir del 3-fosfoglicerato. Entonces tú tienes el 3-fosfoglicerato
Y desde aquí utilizamos entonces el 3-fosfoglicerato deshidrogenasa y formamos el 3-fosfohidroxipiruvato. Aquí requerimos PLP y se forma la 3-fosfoserina. Entonces, esta es una 3-fosfoserina que está aquí, el grupo fosfato. Pero si tú quieres serina, necesitarías, entonces la lógica es una actividad fosfatasa porque remueva el grupo fosfato y se forme la serina. Bien. Ahora, la serina es precursor de la glicina. Tú requieres entonces el tetrihidrofolato, la enzima serina hidroximetiltransferasa, que requiere PLP, y formamos glicina. En bacterias y plantas, tú puedes sintetizar cisteína de esta manera. Tenemos la serina y requiere la enzima serina acetiltransferasa y acetilcoenzima A. PA se va como coenzima A. Y entonces, ¿qué tienes aquí? El grupo acetilo, que lo ha incorporado. Tú tienes el O-acetilserina. Y de aquí requiere sulfuro para que se incorpore y entonces forme la cisteína. En mamíferos, la serina y requiere la homocisteína. Esto es un intermediario en la síntesis de metionina. Entonces tú tienes serina y homocisteína, te va a dar cistationina y de aquí que tú sintetizas la cisteína. No tiene que hacer hincapié en los nombres de las enzimas, pues si usted lee el libro de ustedes, Horton, que le mandé como referencia, el Horton no hace mucho hincapié en todo, es muy escueto por encimita, le explica todo esto, entonces yo no me voy a poner a explicarle mecanismos de complicarle la vida, si el capítulo que van a utilizar es muy por encima. Entonces, para la síntesis de los aromáticos, se utiliza la ruta del ácido chiquímico, el corismato. Entonces, a partir de fosfonol piruvato y eritrosa 4-fosfato, llega al ácido chiquímico. Y este es el precursor directo para la síntesis del corismato. Entonces, a partir del corismato, un momentito, mil disculpas. Mil disculpas. Bien, entonces la biosíntesis de fenilalanina y tirosina, entonces se da a partir del corismato. O sea, a partir del corismato, va a ser reacción de llegar al triptofano. Pero de aquí, para el perfenato, y de aquí entonces tú vas a la fenilalanina y de aquí a la tirosina. Entonces en el catabolismo de los aminoácidos, ahí tú puedes ir de fenilalanina a tirosina a partir de una enzima que se conoce como la fenilalanina hidroxilasa. Y esa es muy interesante y esa se la voy a dejar como asignación y tarea para que la vean. Esa es muy interesante. Se describió por primera vez ese mecanismo enzimático, se describió por primera vez en el NIH allá en Estados Unidos, en Bethesda, Maryland, que es el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos. Y ese mecanismo de reacción, cuando se describió, nunca se había reportado la manera en que se forman y por eso se llama a ese movimiento del protón el NIH shift, que es el desplazamiento de NIH porque fue descrito en el NIH. Es muy interesante eso. Y también los intermediarios de toda la reacción. Yo tengo las diapositivas de ese mecanismo, es muy interesante, se estudia bastante. Bien, entonces,
Cuando uno va a determinar que algo es esencial, uno lo ve en función del requerimiento energético que tú utilizas para la síntesis de los mismos. Entonces, los moles de ATP o los equivalentes a ATP que se requieren para producir estos aminoácidos esenciales están aquí. Ando que para la lisina son 50 o 51. Y eso es lo que te incluye o toma en consideración son todos los ATP del proceso biosintético, de que tú te arrancas del precursor o los precursores hasta llegar al producto final. Todo, si tú tienes que degradarlo, si viene como producto de un catabolismo, todo lo que tú requieras está contabilizado aquí. Todo lo que son aminoácidos esenciales, mire la cantidad de ATP que requiere. Entonces, aquí la tirosina no la colocan como esencial porque tú puedes venir desde la fenilalanina. En el catabolismo de la fenilalanina tú puedes llegar entonces al triptofano, a la tirosina, disculpe, por eso que no se coloca ahí. Entonces, la reacción catalizada por la triptofano sintasa, tienes el grupo indol, este es indol glicerol fosfato, catalizado por la triptofano sintasa para formar el anillo indol. Entonces aquí tienes serina, aquí tienes el anillo indol, y entonces tienes la actividad enzimática de la triptofano sintasa que requiere PLP y formas el triptofano. Pero tú necesitas el anillo indol para entonces colocarle la otra porción para formar el aminoácido. ¿Y de dónde proviene? Del indol glicerol fosfato. Entonces, la histidina tú la puedes sintetizar a partir del PRPP. Y esto se puede ver en el metabolismo de los nucleótidos. Tú tienes entonces fosforribosil pirofosfato. Entonces aquí una hidrólisis de pirofosfato se une con ATP. Esto proporciona energía para que vaya a la reacción. Y tú tienes entonces que a partir de aquí, el fosforribosil ATP, tú vas en esta dirección y tú vas a la biosíntesis de purinas. Esto se ve en metabolismo de nucleótidos. Y desde aquí, tú puedes formar la imidazol glicerol fosfato, 5 reacciones y tú llegas entonces a la histidina. Pues mire con qué arrancas para llegar a la histidina. Entonces, los compuestos formados a partir de serina y glicina, tú puedes formar distintos compuestos. Hacia acá tenemos los fosfolípidos y hacia acá vamos a la cisteína. La cisteína puede formar glutatión y de aquí tú puedes ir de serina a glicina. De la glicina tú vas hacia la purina, glutatión, a las sales biliares. Aquí llegas hasta el metabolismo de las porfirinas, que en este curso no se ve metabolismo de porfirinas. No se ve mucho, pero si este fuese un curso de bioquímica medicinal, sí tendríamos que hablar de esto, del metabolismo de las porfirinas, para en detalle hablar, porque de aquí tú llegas a la síntesis del grupo hemo de la clorofila, y de aquí tú puedes hablar de las porfirias, que son enfermedades propias del metabolismo de las porfirinas. Aparte, se utiliza muchísimo también estas rutas biosintéticas para aplicaciones biomédicas. Tú utilizas precursores de las porfirinas, por lo menos en lo que yo investigo, que se conoce como terapia fotodinámica, tú necesitas fotosensibilizadores y las porfirinas son fotosensibilizadores naturales. Tienen dos bandas de absorción, una en 400 y tantos y una en 620. La 620 tú le llamas el QY band, que de la porfirina tú vas a la clorofila ya. Entonces, ¿qué ocurre? Estas dos tienen prácticamente un espectro de absorción muy similar, pero estas están en las plantas y estas son lo que tenemos nosotros. Entonces tú le das un precursor, el 5-ala, que cuando tú lo colocas en incremento, él se metaboliza y forma porfirina.
Entonces tú con el precursor tú incrementas la concentración de porfirinas y a partir de eso tú puedes irradiar y tú puedes entonces inducir muerte celular en células tumorales. Y se utiliza muchísimo también en la terapia fotodinámica. Tú das entonces también como fotosensador, tú das entonces las porfirinas, porque las porfirinas son moléculas endógenas. Entonces la probabilidad de que tu organismo la rechace es mucho menor. Entonces, por eso es súper interesante, pero no se aplica en este curso, como es metabolismo intermediario y no estamos viendo aplicaciones biomédicas, no tocamos porfirinas, ni el metabolismo de porfirinas. El año pasado lo puse en un trabajo para que vieran las porfirias y cómo se daba el metabolismo, pero es súper interesante y se estudia muchísimo en bioquímica clínica porque son enfermedades propias del metabolismo de las porfirinas. Así que ahí le estoy dando también una idea para ustedes para poder explicar el trabajo que tienen que hacer. Usted puede utilizar también las enfermedades de las porfirinas. Usted las encuentra en cualquier libro, en cualquier lugar, hasta todas las porfirias. Y uno puede verlas también. Aunque no las hayamos tocado en el curso, usted puede utilizarlas. Así que le estoy dando aquí un, un ejemplo de lo que usted puede colocar. Entonces, de aquí, usted puede llegar hasta la metionina, y que esta es súper interesante. Entonces, esta reacción, la oxígeno nítrico sintasa, el mecanismo de esta reacción no se conoce del todo. Todavía se sigue estudiando. Entonces, tú tienes esto, se forma el óxido nítrico. Entonces, ese óxido nítrico es radicalario, se utiliza muchísimo, tiene muchas aplicaciones biomédicas, es de corta duración, reacciona rápidamente. Entonces, las aplicaciones son vastas. Usted puede también utilizar aquí esto como ejemplo de enfermedad metabólica, suma que su actividad de la oxígeno tricosintasa está deficiente. Entonces usted puede, ya hay enfermedades como esas descritas por ahí, usted puede utilizarla como base y usted puede hacerle una variante para que lo coloque. Entonces, la oxígeno tricosintasa, a partir de la arginina, tú llevas acetilcolina. Entonces, esta es la enzima que ahora se ha reportado que tiene la capacidad de poder descomponer al oxígeno singulete. El oxígeno singulete se expresa así, es el que yo estudio. Esta especie reactiva de oxígeno específica es altamente citotóxica y se utiliza yo la genero para múltiples aplicaciones de poder inactivar microorganismos patógenos, así mismo como células tumorales. Entonces, esto tiene múltiples aplicaciones. Entonces, este mecanismo enzimático no está del todo descrito. Hay múltiples evidencias, hay muchas teorías todavía que faltan por describirse, pero les puede servir como ejemplo para el diseño de enfermedad metabólica. Entonces, cuando tú tienes una proteína que está deficiente, hay dos maneras en las que tú puedes degradar esa proteína. Una es la manera no selectiva, que quiere decir que la proteína va hacia el lisosoma, y entonces en el lisosoma es degradada la proteína indistintamente de cuál es degradada, y con eso ya tú culminas con la vida de la proteína. Lo otro es que hay un proceso que se conoce como ubiquitinación. La ubiquitina es una proteína pequeña, entonces tú le colocas, esos en inglés le llaman el tag o el etiquetado de la ubiquitina, y cuando la proteína es ubiquitinada, ella entonces ha sido marcada para ser degradada, se va a ir al protosoma para ser degradada. Entonces es un proceso muy selectivo en el que la proteína que no está funcionando adecuadamente entonces se direcciona para que pueda ser degradada. Y la degradación de esto, entonces, te permite entonces después mandar el mensaje para que tú puedas sintetizar la proteína con la función adecuada. También usted puede utilizar estos procesos como una aplicación para el desarrollo de su enfermedad metabólica. Entonces, la ubiquitina tiene el grupo carboxilo,
Entonces, este grupo se une a una lisina de la proteína que ha sido marcada para degradarse, pero este proceso no es tan sencillo como se ve, sino que tú requieres 3 enzimas. Esas 3 enzimas son las que facilitan el proceso para que al final tú puedas entonces formar este enlace isopeptídico para entonces que sea marcada para que sea degradada. Entonces es súper interesante cómo se forma eso. Esta que está aquí esta es la ubiquitina. Hasta el 2006 se habían reconocido ciertos motivos estructurales y todavía se sigue investigando porque esta estructura de la ubiquitina tiene una sección hidrofóbica. Entonces, esta sección hidrofóbica, y esta es en la región de reconocimiento. Entonces, esta sección hidrofóbica puede funcionar como superficie de contacto para las interacciones con proteínas. Aparte, no solamente de que sea aquí el lado que sea marcado o se utilice para degradar proteínas, sino también tiene otras funciones de reconocimiento. Y del 2006 para acá hay muchos estudios de la ubiquitina y los distintos motivos estructurales que tiene la ubiquitina o los distintos dominios para poder ver hasta dónde llega, porque la ubiquitina tiene aplicaciones como para respuesta de estrés, para múltiples enfermedades, para reconocimiento, para todo lo que usted quiera. Por eso también esta puede ser una aplicación que usted puede ver que haya algo defectuoso en el proceso de ubiquitinación. Y eso le da una idea de poder diseñar algo que vaya en esa dirección. Bien, ahora, cuando tú tienes los aminoácidos, tú puedes tomar y tú puedes convertir esos esqueletos de carbono a los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Esta es la imagen 17.26 del Horton que le estoy diciendo. Esta es la que usted tiene que tomar. Aquí, como usted ve, aquí aparece en color esta imagen, así que usted la va a tener en color. Lo que está en celeste, aquí se consideran aminoácidos, que estos aminoácidos son glucogénicos. La forma son cetogénicos, quiere decir que estos aminoácidos son cetogénicos porque llevan a la formación de grupos cetónicos. Entonces, recuerde que tú tienes cetogénicos, puramente glucogénicos y cetogénicos y glucogénicos, así que tienes que tener cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, arginina, glutamina, histidina y prolina, tenemos glutamato, tú formas alfa-cetoglutarato. Ya usted sabe que este forma glutamato, usted sabe que los oxalacetatos forman aspartato. Ya te lo tiene aquí. Entonces, tirosina y aspartato a fumarato. Tiene que la alanina y la cisteína forman piruvato. O sea, ya lo hemos visto en otras vías metabólicas. Así que esto le permite a usted que usted tenga una idea generalizada. Cuando usted hace el catabolismo de aminoácidos, el aminoácido requiere entonces, cuando tú le remueves el grupo amino, él va a entrar al ciclo de la urea para ser degradado entonces por la orina, para que tú la puedas excretar por la orina. Porque lo que tú haces en lo que tú haces cuando tú quieres eliminar algo, tú tienes que garantizar que sea soluble en agua. Entonces eso es algo también que ustedes pueden ver, por lo menos si van a diseñar en su enfermedad y quieren diseñar un fármaco que vaya a actuar sobre su enfermedad, tienen que tomar en consideración las citocromos P450, que son las que participan en el metabolismo de xenobióticos, que es todo lo que sean moléculas que no son endógenas. Entonces, lo que hace el proceso de metabolismo de xenobióticos, y le puse uno de los artículos ahí, es que tú agarras una molécula que es hidrofóbica y tienes que incrementar su solubilidad en agua, y eso usualmente se hace agregando hidroxilo. Tú utilizas monoxigenasa, entonces esa monoxigenasa lo que hace es que vayan agregando hidroxilo para incrementar la solubilidad del compuesto para que tú lo puedas excretar por la orina. Y eso es lo que se hace. Entonces, tú tienes el grupo amino, los grupos nitrógeno del grupo amino que tú lo sacas por urea. Y entonces el esqueleto del carbón del aminoácido tú puedes llevarlo en el catabolismo hacia CO2 a agua, hacia glucosa, hacia acetilcoenzima o hacia cuerpos cetónicos. Hay distintas maneras de que tú puedes eliminarlo. Entonces, en el catabolismo tenemos la arginina, la ornitina, usted tiene aquí entonces glutamato, gamma, semialdehído. De aquí llegamos a glutamato y de aquí de histidina, 3 reacciones
Luego necesitamos tetrahidrofolato y llegamos a glutamato. De aquí, usted ve que tenemos la prolina, formamos el intermediario cíclico y de aquí llevamos a glutamato gamma semialdehído. Entonces, vea que va en esta dirección, de aquí va hacia acá y de aquí va hacia donde convergen hacia glutamato. Entonces, otra manera de verlo es que tenemos la serina. De la serina, utilizando PLP, vamos hacia piruvato. La serina también puede ir de aquí, directamente a piruvato, y de aquí puede bajar y formar glicina. Y la glicina entonces se puede descomponer en el ion bicarbonato, el ion amonio. También alguna pequeña porción de la glicina puede ir hacia serina. Así que hay distintas maneras en las que tú puedes hacer catabolismo. Entonces tenemos aquí la treonina, su principal ruta es en esta dirección. Entonces de aquí llevamos entonces a glicina y la glicina entonces va a su ruta de degradación normal, a su catabolismo. Y las rutas menores que son estas dos. Entonces de aquí podemos ir a alfa-acetobutirato y de aquí va a propenilcoenzima A, que este a su vez va a succinilcoenzima A. Entonces ya usted sabe para dónde va a succinilcoenzima A. En el ciclo de Krebs, por si acaso. Y la treonina, entonces tú tienes otra ruta minoritaria que va hacia glicina aquí, y entonces aquí sigue la ruta de la glicina normalmente. Entonces, los que tienen cadenas laterales ramificadas, como la leucina, valina y la isoleucina, comparten reacciones similares para su catabolismo. Y cuando llegas a este punto que está aquí, a la circoenzima A, entonces aquí cada una va a generar su compuesto de catabolismo propio. En otras palabras, ellas comparten reacciones muy similares. Y cuando llegas aquí, entonces el acilcoenzima A proveniente de la leucina, entonces te lleva hacia la formación de acetilcoenzima A y acetoacetato. Y este acetoacetato entonces se forma acetilcoenzima A. Si es valina, llegamos entonces a propenilcoenzima A, que este a su vez entonces se metaboliza a succinilcoenzima A. Y la isoleucina se forma fetilcoenzima A y propenilcoenzima A, y el propenilcoenzima A a su vez se metaboliza a succinilcoenzima A. Bien, entonces tenemos la metionina. La metionina, entonces de aquí se forma este intermediario de interés biológico, el S-adenosil metionina, que funciona en la transferencia de grupos metilo. De mucha relevancia biológicamente hablando. Entonces, aquí como tú ves el paso de aquí hacia acá, se forma entonces el S-adenosil homocisteína. Aquí formamos la homocisteína y de aquí entonces llegábamos hasta el propanilcoenzima A, y ustedes ya saben qué pasa con el propanilcoenzima A, lo acabo de mencionar en las últimas 2 diapositivas. Pero esta reacción que está aquí, este paso es de relevancia biológica. Pero lo único que yo quiero que sepa es que ustedes metionina va a llegar a propanilcoenzima A. Bien. Entonces tiene la cisteína y de la cisteína usted llega entonces a piruvato. Y esta es la reacción que le estaba explicando. Esto que está aquí es el catabolismo de la fenilalanina. Hay una enfermedad metabólica que se conoce como fenilcetonuria, que cuando está deficiente el metabolismo de la fenilalanina, se complica y es una de las enfermedades que se hace en el tamizaje neonatal. En el tamizaje neonatal, por ley en Panamá, eso se aprobó en el 2000, mi hijo nació en el 2012. Eso se aprobó en el 2009, 2010, por ahí. Se aprobó, me acuerdo claramente porque fue uno de los primeros trabajos que puse de investigación en farmacia. Y eso fue como en el 2012.
yo regresé a Estados Unidos en el 2011, así que eso fue en el 2012, el primer semestre del 2012. Así que porque se había aprobado, creo que fue en la legislatura del 2010, 2011, porque estaba en los Estados Unidos cuando se aprobó. Y se aprobó entonces que el tamizaje neonatal. Entonces, esa es otra idea para ustedes. Pueden ir a verificar las enfermedades que se hacen en el tamizaje neonatal por ley en Panamá. Entonces, cuando tú tienes un hijo recién nacido por ley, el Estado está obligado a hacerte te hacen 6 pruebas. Fenilfetonuria es una, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es otra, y en estos momentos se me olvida las otras 4, pero son 6 que te hacen en Panamá por ley. Tengo un minutito, pero permiso. Me disculpa. Sí, entonces, como le iba diciendo, entonces, en el catabolismo de la fenilalanina, aquí está el oxígeno. Entonces, este oxígeno, uno de ellos se incorpora a la tirosina y el otro se va aquí, en el agua. Tú requieres una biopterina que está aquí. Este es la tetrohidrobiopterina. Entonces, como es un cofactor en la enzima, él tiene que volver a regenerarse. Como tiene que volver a regenerarse, entonces tú estás viendo que tiene que salir el agua. Entonces, en el metabolismo de la fenilalanina, por eso es que en la fenilalanina es esencial y la tirosina no, porque tú puedes a partir de la fenilalanina, en el catabolismo de la fenilalanina, generar tirosina. Y yo que le he estado explicando que uno de los pasos importantes para poder eliminar algo es tratar de hacerlo mucho más soluble en agua. Entonces, el paso biológicamente lógico para la fenilalanina, que tiene un anillo aromático, para poder degradarlo, es colocarle un OH. Y al colocarle el OH, tú la estás haciendo mucho más soluble. Ahora esto tiene propiedades fisicoquímicas diferentes a este anillo, porque ahora este OH tiene un pKa, que es de alrededor de 10.1. Entonces él puede desprotonarse, él puede formar puentes de hidrógeno, o tiene otras características que no tiene la fenilalanina. Y de la tirosina, si tú puedes degradarlo y va hacia fumarato y acetoacetato. Entonces eso es importante, porque aquí tú estás haciendo el catabolismo de la fenilalanina, pasa por la tirosina, pero en otra palabra también la tirosina se cataboliza para llevarte a fumarato y acetoacetato. Entonces, este mecanismo enzimático es súper interesante. Y que lo estoy diciendo que verifiquen, que se lo voy a dejar de tarea para que lo vean. Es súper interesante. Aquí te van a ver Elena de Chef que le estoy comentando. Bien. Ahora, otra cosa importante es la conversión de triptofano a alanina y acetilcoenzima. ¿Cómo tú, entonces, haces el catabolismo del triptofano? Usted ya sabe que el triptofano se sintetiza a partir del anillo indol y le coloca serina. Entonces ahora, en esta dirección, tú vas con 8 reacciones y tú sacas alanina y de aquí lo llevas a 2 moléculas de acetilcoenzima. O sea, tú tienes la manera en que tú lo sacas de aquí y tienes como productos entonces en el catabolismo del triptofano alanina y acetilcoenzima. Y la alanina es precursor de qué, ya lo vimos aquí. La lisina, entonces, puede ser catabolizada a acetilcoenzima. Entonces, la urea y el ácido úrico. Entonces, la urea es soluble, el ácido úrico no es soluble en agua, no es tan soluble en agua. Entonces, nosotros buscamos que para nosotros poder excretar el amoníaco o el amonio que tenemos producto del metabolismo de los aminoácidos, nosotros queremos entonces llevarlo a la formación de urea, hacerlo más soluble para que se pueda excretar por la orina. Entonces, eso es parte importante del metabolismo. Usted puede hacer esto, ese metabolismo. Tú tienes la síntesis de carbamoil-fosfato que es catalizada por la carbamoil-fosfato sintetasa. Esto uno lo ve, voy a pasarle todo esto, pero esta es la parte importante. Tú tienes que, entonces, este es el bicarbonato,
El bicarbonato es activado por el ATP para formar carboxifosfato. Entonces, aquí tienes entonces el amoníaco, que hace un ataque nucleofílico, formas un carbamato. Ese carbamato, entonces tú formas carbamoilfosfato. Y entonces el carbamoilfosfato es el que tú estás viendo en el ciclo de urea. Entonces, esta imagen es del Fundamentals. Esta imagen resume el ciclo de urea y este que quiero que ustedes revisen. Esta que resume todo. Para evitar que vean esto que está aquí en el Horton de ustedes, que le da mucho más. Usa 3 imágenes para explicarle lo mismo. Aquí resume todo. Si ustedes que están viendo ahí, que tú requieres 5 enzimas en el ciclo de la urea. Esas 5 enzimas, tú requieres entonces la carbamoilfosfato sintetasa, la ornitina transcarbamilasa, la argininosuccinato sintetasa, argininosuccinato y la arginasa. ¿Para qué? Para poder transformar y metabolizar entonces el amoníaco y poder excretarlo en forma de urea. Eso es importante. Ustedes van a ver en esta imagen, está descrito aquí en la parte de abajo, para que lo puedan verificar. Dice que la enzima 1 y 2 son mitocondriales y la enzima 3 a 5 son citosólicas. Entonces, ¿qué importancia biológica tiene que una enzima esté en la mitocondria y que otra esté en el citosol? Entonces, eso tiene que ver con todo el proceso que usted está viendo aquí, que tienen que ser transportados, internalizados. Entonces, todo eso está, ya lo vimos también con la carnitina, que tiene que internalizar. Entonces, para mí solamente es importante que ustedes sepan de manera generalizada el ciclo de la urea y que utilicen esta imagen para poder revisarlo. Entonces, aquí hay 2 opciones o 2 vías que pueden ocurrir. Una es cuando hay un exceso de amoníaco y la otra cuando hay un exceso de aspartato. Entonces, esta imagen es del Horton. Si hay un exceso de amoníaco, él va en esta dirección hacia la síntesis de aspartato. Y si hay un exceso de aspartato, entonces tú vas en esta dirección hacia la síntesis de amoníaco para facilitar que entonces el amoníaco sea incorporado al ciclo de la urea, que es lo que ustedes tienen aquí. Entonces hay otro ciclo que se conoce como el ciclo de la glucosa-alanina. Aquí tenemos el hígado y el músculo. Entonces usted ya sabe que la glucosa, aquí ve, va a piruvato, la alanina puede ser transformada a piruvato y el piruvato en el músculo es transformado a lactato. Eso lo vimos ya, ¿se acuerdan cuando vimos cómo se llama el ciclo ese? Que lo vimos para el segundo parcial. Ciclo de Cori. El ciclo de Cori, exactamente. Entonces, de aquí la alanina, entonces, en el hígado es transformada a piruvato y de piruvato va a glucosa. Entonces, la alanina, aquí, sale el amoníaco, que va al ciclo urea para que usted pueda descartar el amonio. Entonces, eso es el resumen todo. Entonces, ¿qué usted ve aquí? El sistema amortiguador de la sangre juega un papel importante en el balance de esto para garantizar que tú mantengas el pH de la sangre, aparte de todo lo que está ocurriendo con el ciclo, con el metabolismo de los aminoácidos. Y con esto lo dejo aquí. Entonces, con esto le dejo la clase hasta aquí. En resumen, ¿qué tienen que saber de esto para facilitar la cosa? ¿Cuáles son los precursores? ¿Qué aminoácidos o cuáles son los precursores para la síntesis de los distintos aminoácidos? Cuando se hace el catabolismo de los aminoácidos, el aminoácido que va a sufrir el catabolismo, ¿cuál va a ser su producto final? De manera general, el ciclo de la urea y de manera general, la parte mecanística de las reacciones de transaminación y la tarea que es el mecanismo enzimático de la fenilalanina hidroxilasa. Para tratar de resumirle todo esto para que sea lo más fácil posible para el parcial, que es próximo. Entonces mañana estaremos hablando, tengo que determinar si voy a darle metabolismo de nucleótidos o voy a arrancar de una vez con la parte de biología molecular, porque mañana es 9. Nosotros tenemos el parcial el 22, porque ya el 29
Ya sabemos que va a ser feriado. Entonces quiere decir que estamos en problema con el 29 y el 23 y el 30 van a presentar el trabajo final ustedes dos, así que ustedes, el grupo de ustedes. Así que el tercer parcial es el 22. El 23 y el 30 tenemos la presentación del trabajo. Entonces me queda solamente para darle clase mañana 9, 15 y 16. Entonces yo tengo que determinar qué le voy a explicar. Porque hasta lo que yo dé la próxima semana, el lunes, sería hasta el 16, para que vean todo, para que todo el material haya sido contabilizado en el parcial. Bien, no, aquí hay otra cuestión. De acuerdo al estatuto, yo tengo 10 días hábiles para entregarle el examen y discutirlo con ustedes. Nosotros hicimos nuestro segundo parcial el lunes 25 de octubre, ¿verdad? ¿Estamos claros? Toda la semana pasada no cuenta prácticamente porque no son días hábiles. Entonces estamos hablando de 26, 27, 28, 29, hay 4 días hábiles y el 1 son 5 días hábiles. Hoy es mi sexto día hábil, mañana es mi séptimo día hábil. Estamos hablando que yo tengo que entregarle el parcial a usted la próxima semana. Y como estamos con el tiempo limitado, el 15 yo le voy a dar clase y el 16 le entrego el segundo parcial y lo discutimos. ¿Le parece? Porque el 10 no cuenta porque el 10 también es libre. Entonces tengo que entregárselo la próxima semana. Entonces, y el examen que hacemos el 22 de noviembre, yo se lo voy a entregar a ustedes antes del semestral. A mí me mandaron la lista del semestral. ¿Cuándo es el semestral de nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No, déjame ver para ver porque me lo habían mandado. Voy a verificar ya que estoy con ustedes aquí. Licenciatura en química, tercer año. Estos son, no, esto es rehabilitación, no. No, aquí. PC. Pero si ahora digo que me mandaron la foto. Esto es rehabilitación, rehabilitación. Aquí debe estar. Ya listo, vamos a ver. Y aquí estoy yo. Bien. Nuestro examen es el 10 de diciembre de 10 a 12. ¿Qué cae 10 de diciembre ahora? Es el 10 del 12 del 2021 de 10 a.m. a 12 del mediodía. Bien. Sí, que estamos ahora corto de tiempo, así que ahora hay que hacer todo bien. El 10 es el viernes. Nuestro examen es el 22. Entonces, como nuestro examen es el 22, yo le voy a entregar el examen antes de la semana del 10. Quiere decir que el 10, que es viernes, yo lo voy a escribir a ustedes. Yo lo más probable es que haga un formulario de forms y le pregunte su disponibilidad de tiempo. Bueno, ya para la última semana de clase ustedes saben cuándo tienen el semestral. Porque como el 22, para entregárselo la semana del 10 de noviembre, eso tendría que ser entre el lunes al miércoles. El miércoles no se puede, el miércoles 8, que es el Día de la Madre. Así que tendría que ser el lunes o el martes. Tendría que ser, porque a mí me gusta que ustedes lleguen al semestral con su calificación de laboratorio ya, que ustedes sepan cuánto tienen. Usted hayan discutido conmigo los 3 parciales y sepan en qué fallaron y tengan su calificación final del trabajo. Entonces, su calificación final del trabajo, yo se las voy a mandar, se las voy a colocar por tarde el 9 de diciembre.
sea, el 9 de diciembre por tarde, usted tiene su calificación del trabajo final. Usted lo va a entregar, cada uno lo tiene que entregar en la plataforma de Teams. Yo le voy a colocar el comentario, los feedbacks ahí en comentarios y le voy a mandar su calificación. Y esa es su calificación. Ya usted sabe que el 60% es el trabajo escrito, 40% es la presentación oral. Entonces yo le voy a decir, su calificación final fue tanto sobre 100. Entonces, para que estén claros, entonces ya nosotros conversaremos sobre la metodología para la evaluación del trabajo escrito, los ítems que vamos a evaluar, lo hablaremos con ustedes. Tengo que hablarlo con ustedes la próxima semana para que estén preparados para el trabajo escrito, lo van a presentar, pues lo van a presentar el 22. Entonces, el 16 de noviembre les voy a entregar el segundo parcial, porque el 10º día hábil es por allá, casi es como el sábado. El sábado 13 o el domingo 14, con todos los días hábiles que hemos tenido. Entonces lo voy a entregar el 16 para que demos clase el 15 y hasta lo que demos el 15 viene el tercer parcial que es el 22. ¿Estamos claros? Estoy discutiendo con ustedes todas las fechas que nos quedan. O sea, nos queda solamente... Perdón. Nos queda solamente de clase mañana 9, 15 y 16. Nos quedan 3 clases. Bueno, realmente nos quedan 2 clases. Lo que yo dé mañana el 9 y lo que dé el 15. Porque el 16 lo voy a utilizar para entregarle el segundo parcial y discutirlo con ustedes. El 22 es el tercer parcial. El 23 y el 30 te van a presentar el trabajo escrito y por lo que tengo entendido, el 29 no hay clase. A menos que haya visto algo diferente, pero tengo entendido que el 29 no hay clase porque mientras él dijo que lo iba a dar libre para que se hiciera turismo interno. Así que yo de esta manera tengo que ir a la universidad ahorita, pero termino con ustedes a verificar, porque el decano me acaba de designar como director del departamento de bioquímica, así que tengo que, a partir de hoy, así que tengo que ir a la universidad ahorita. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que se me haya quedado en el tintero? Pues ya tenemos ya nuestra hoja de ruta de lo que nos hace falta del semestre. Entonces, nuestro semestral es el 10 de diciembre de 10 a 12. A más tardar el 9 de diciembre usted tiene la calificación del trabajo final. Nuestro tercer parcial que lo vamos a hacer, que hicimos aquí el consenso que iba a ser el 22, yo se lo voy a entregar el 6 o 7 de noviembre. Entonces eso va a depender de la disponibilidad de tiempo mía y suya para que nos reunamos ese día. Si no pueden reunirse todos, no pasa nada. Yo voy a reunirme espero que sea la mayoría de ustedes, les voy a entregar el parcial, lo voy a discutir, voy a grabar la clase y va a quedar ahí la grabación de la discusión del examen. Porque a mí me gusta que usted llegue al semestral con sus 3 parciales calificados y discutidos. Usted sepa si falló en algo, por qué falló en eso. Tenga su nota del semestral, su nota del laboratorio, disculpe, y tenga su calificación del examen final. Si a usted nada más le falta su calificación del semestral. A mí me gusta que ustedes lleguen totalmente ilustrados y sepan su estatus. Entonces, quedamos así, alguna duda, algo que no esté claro para ya cerrar la clase. Profesor, una pregunta. En la parte de catabolismo nos dijo que no solo nos enfocábamos en los productos. En los productos, exactamente. En la parte de catabolismo y en la parte de la biosíntesis. Tiene que saber la biosíntesis de un aminoácido cuál es el precursor, de dónde viene. Y en el catabolismo tiene que saber a qué se cataboliza. Solamente eso. Pues yo tengo que explicarle todo de manera generalizada, pero para que se enfoque solamente en eso. Estoy tratando de resumirle el material para facilitarle las cosas a usted al momento de estudiar, porque yo sé que es mucha información. Y mi idea no es aquí colocarle un examen que usted no pueda resolver o fracasarlo. Eso nunca ha sido mi idea de que yo soy docente. Ya tengo 15 años en esto. Mi idea es que ustedes aprendan y que esto que yo le estoy dando les sirva para lo que usted necesite más adelante. Y ustedes van a dar después de esto, tienen que dar alimento y después de alimento tienen que dar la electiva de bioquímica el otro año.
Y usted puede decir que usted quiere hacer algo en bioquímica más adelante en su vida, usted tiene todos los conceptos necesarios para poder desarrollarse como necesita. Bien. ¿Alguna otra duda, algo que no esté claro? Si no es así, pues nos vemos con el favor de Dios mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tengan buen día.